Vamos proceder a uma mesa redonda. O impacto do Covid-19 no setor de turismo, estratégias para vencer o desemprego em vários países. A Itália, temos o Piergiorgio Sciacca, co-presidente do ESA. Penso que ele está online e que nos está a ouvir. Em França, temos o Joseph Touvenel, aqui presente, bem-vindo ao nosso seminário. CFTC e vice-presidente do ESA também. De Espanha, temos José Luís Fernandes Santillana, do USO. Penso que nos está a ouvir também online. Está ali. Bom dia. E da Europa, temos Rafael Rodrigues Ponga, presidente da PICME, da Plataforma Internacional de Cooperação e Migração. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso seminário. Então vou passar a palavra ao Piergiorgio Sciacca, que nos está a ouvir de Roma e que nos vai fazer a sua apresentação sobre Itália, sobre o turismo e as estratégias em Itália. Bom dia, Piergiorgio. Está com... Bom dia, Piergiorgio, estás-me a ouvir? Ma io ho tutto attivato, mi sentite? Ecco. Sì. Buongiorno di nuovo, io spero che questa volta il tutto possa funzionare un pochino meglio di prima. Io peraltro avevo formalmente tutto in regola, quindi non so che cosa era accaduto. Adesso col telefono mi sembra che vada meglio. Io vorrei dire che vorrei un breve intervento. Intanto vorrei salutare Joseph Touvenel, che non vedo da tempo e che con piacere accolgo la sua partecipazione anche di persona. E saluto anche Maria José e saluto tutti i partecipanti. Io vorrei dire che il virus è arrivato tra noi come una bomba, improvvisamente, e se all'inizio, nell'anno passato, noi abbiamo valutato tutto l'impatto che questo stare reclusi ha avuto sull'economia del turismo, sulle nostre psicologie, su tutte le nostre dinamiche familiari, personali, scolastiche, se allora il tutto era sembrato come un'incredibile realtà che cambiava completamente il nostro modo di vivere e si parlava anche nel mio paese di una stagione mancata. L'impatto del Covid sul turismo è stato in un primo momento considerato una stagione mancata. Ora io per entrare meglio, Marco Boleo poc'anzi, quando è intervenuto con una domanda, ha già fatto capire alcuni passaggi importanti, ma io vorrei dire alcuni pochi dati. L'Italia è prima in Unione Europea, è il primo paese in Unione Europea per le strutture ricettive. Noi siamo al primo posto per il totale di esercizi recettivi attivi, hotel, alberghi, case vacanze, bed and breakfast e tutto questo. Più del 30% di queste attività nel 2018 erano nel nostro paese e al secondo posto il nostro paese nella quota di presenze di clienti di residenza estera. Sempre nel 2018 il 50,6% di turisti stranieri occupavano per noi uno spazio fondamentale importante. Completamente cambia il discorso nel 2020. Nel 2020 l'inizio della stagione turistica col virus, con la pandemia, va a zero.
I flussi vengono ridotti a zero. Le presenze che venivano stimate nel mio paese in 81 milioni di turisti si vedono azzerare. Il valore del turismo nel mio paese fino alla pandemia, diciamo fino al 2017-2018, è calcolato in un prodotto interno lordo che va dal 6 al 7%, oltre 25, dai 25 ai 30 miliardi il fatturato per le imprese che stanno nel settore recettivo. Quindi voi calcolate già da questi piccoli dati il danno che poi riportato chiaramente in una prospettiva non solo italiana vede tutta l'Unione Europea in grande difficoltà. E in tutta l'Unione Europea i lavoratori che sono in qualche maniera, diretta o indiretta, impiegati nel settore del turismo sono circa 27 milioni di persone che lavorano, pari al 11,2% del totale dei lavoratori nel 2018. Chiaramente questi sono dati di quell'anno, perché poi il 19 sono stati elaborati, ma poi il 20 ha visto tutto questo crollare. Nel 2019 il 10,3% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea ha a che fare con il turismo. Voi pensate quindi a quanto grande è l'impatto di tutto il movimento turistico sulla vita del nostro continente, sulla vita dell'Unione Europea. E la Commissione Europea ha tentato con il Recovery Fund, con le ultime azioni, ha tentato e forse ha trovato anche una strada che noi auspichiamo possa essere una buona soluzione. Ma bisogna dire che fino al giorno prima della ufficializzazione della pandemia mi sento di dire che l'Unione Europea non aveva mai particolarmente sostenuto come si doveva tutta l'azione turistica, tutto il movimento turistico, tutta l'industria turistica, che poi è sostanzialmente, eccetto le grandi catene alberghiere, un'industria di piccole e medie imprese, dove quindi spesso i lavoratori gestiscono a livello finanziario e a livello organizzativo e a livello operativo solo a livello familiare, una industria che noi solo oggi percepiamo nella sua valenza portante, proprio perché questa stagione che è mancata, questo periodo che si è bloccato, ormai dura da 14 mesi, quindi non è più un momento particolare che noi possiamo considerare come un incidente. Adesso la pandemia ci obbliga a ricondurre il movimento, l'azione del lavoro, tutto quanto concerne il turismo in un piano sostanzialmente diverso. E io credo che anche dopo la pandemia molte cose saranno diverse. Non torneremo a gestire il sistema, il flusso, il movimento del turismo così come lo abbiamo conosciuto prima della pandemia. Ci sarà un prima e un dopo, e il dopo dobbiamo costruirlo insieme cercando di evidenziare tutta una serie di fattori nuovi. Pensate a quanti aspetti, a quanti effetti vengono ad essere portati dalla pandemia sul movimento turistico. Ci sarebbe da dire che c'è una sindrome del contagio che continua, che viene anche alimentata perché la scarsa e prima la troppa informazione, poi la scarsa e l'inadeguata informazione, perché spesso
una informazione, come almeno è accaduto in Italia, ha terrorizzato, ma non ha contribuito a fare della sua finalità uno strumento di condivisione e compartecipazione attiva della cittadinanza. L'inadeguatezza della informazione e anche la difficoltà di comprendere ciò che veramente veniva lasciato come messaggio, salvo che la sindrome del contagio alimentava, divideva, divide tuttora le persone, crea un senso di diffidenza, e così anche il settore del turismo è in grande difficoltà. In Italia la difficoltà più marcata è legata alle città d'arte. Penso a Venezia, penso a Roma. Io mi trovo a Roma in questo momento, non c'è nessuno, non ci sono turisti, i negozi sono chiusi, alle 10 della sera c'è il coprifuoco che impedisce anche di poter andare a prendere una pizza in un ristorante che sono aperti da ieri, ma fino a ieri erano chiusi. Siamo da ottobre a ieri, non si poteva mangiare una pizza a Roma. Quindi voi capite bene che tutta questa situazione, questa sindrome di paura, di emergenza, deve far ricostruire anche nelle persone la capacità di voler uscire in sicurezza. Roma, Venezia, Firenze, Siena, io dico anche la mia città, Lucca, vivono una crisi fortissima, perché forse più che di altri noi siamo centri che vivono di un turismo internazionale. E allora il Veneto, la Lombardia, la Toscana e il Lazio sono le regioni che più di altre in Italia hanno come contraccolpo dal rischio del virus effetti negativi sul turismo. E questi effetti io credo che ci saranno anche nel prossimo futuro, perché tutta quell'attività di scambi commerciali che anche col turismo vengono attivati è in questo momento bloccata. Ci sono molti settori di export che sono direttamente collegati al turismo, penso per esempio a tutto il settore dell'agroalimentare che soffre di questa situazione. Quindi vorrei brevemente dire, perché poi domani avrete anche un intervento di un economista molto più esperto e bravo e capace, che è Marco Boleo, che porta anche lui la voce del Movimento Cristiano Lavoratori. Ecco, nel calcolare l'effetto dell'impatto, noi diciamo che domani è un 1° maggio dove la necessità di essere a fianco dei piccoli e medi imprenditori, e in particolare di tanti giovani e di tante donne che lavorano in questo settore, è fondamentale. Ecco, la nostra non può essere solo una solidarietà che viene espressa, ma deve essere una voce che chiede che nella riorganizzazione e anche, io direi, nell'uso delle risorse che l'Unione Europea mette a disposizione per il nostro Paese, ecco, ci sia un'attenzione particolare per le donne, per i giovani e per i settori della piccola e media impresa. Ecco, io con questo credo di essere stato nei 10 minuti che mi erano stati concessi. Chiudo dicendo che l'impatto e il rischio e gli effetti del coronavirus su tutta questa nostra situazione lasceranno un segno che va ben oltre la fine di quella che noi auspichiamo, la stagione della pandemia, che con la vaccinazione di massa probabilmente entro la fine di questo anno potrebbe essere accolta. Grazie. Obrigado, Pier Giorgio, pela sua apresentação sobre a situação em Itália, pela visão do assunto em Itália. Então vou passar ao José Fitovenel para apresentar França, se faz favor. Merci. Bonjour à tous et à toutes. La première qualité, je crois, pour le tourisme,
c'est l'accueil. Et merci à nos amis portugais de l'accueil qu'ils nous réservent et à tous ceux qui font l'effort de parler français avec quelqu'un qui ne parle pas portugais. Ça, c'était le premier côté positif de mon intervention. Le deuxième côté va être plus négatif. Je suis tout à fait en désaccord avec Maria Arena quand elle ose affirmer que le meilleur café est le café portugais. Chacun sait que le meilleur café n'est ni portugais ni italien, mais français, puisque nous réalisons l'équilibre entre le nord et le sud, et entre ceux qui ont la côte atlantique et ceux qui ont la Méditerranée. En France, nous avons les deux, ce qui explique que notre café soit le plus équilibré et le meilleur. Cela dit, sur le sujet pour lequel m'avait invité, je veux quand même faire une introduction pour voir d'où on vient. C'est-à-dire que pour traiter d'un problème, il faut essayer d'approcher au mieux la réalité. Et cette réalité, c'est celle du Covid, que j'appellerais chinois. Je ne vois pas pourquoi on dit Covid-19 et qu'on va nous parler des variants britanniques, des variants indiens, des variants comme si la Chine était intouchable. La Chine non seulement n'est pas intouchable, mais elle est responsable. Et nous ne l'oublions pas. Et d'où vient cette maladie? Certainement d'une fabrication humaine. En tout cas, celui qui l'affirme, c'est le professeur Luc Montagnier, découvreur du virus du sida, prix Nobel de médecine. Il l'a dit dans une interview en disant « Je n'en suis pas sûr à 100%, mais ma connaissance scientifique me fait dire que ce n'est pas une production naturelle, ce n'est pas un animal sur un marché, c'est issu d'une manipulation humaine sur laquelle certainement la France a sa responsabilité, puisque ça viendrait du laboratoire de virologie de Wingkang en Chine, laboratoire que les Français ont mis au point, ont fabriqué, ont donné le savoir-faire aux Chinois. Et il y a eu certainement non pas une volonté, mais une erreur de manipulation qui fait que le virus sur lequel ils devaient étudier, très certainement pour combattre le sida d'ailleurs, puisque les virus sont relativement proches, on ne sait pas comment, on le saura sans doute jamais ou dans 50 ans, le virus est sorti, il s'est transmis à l'ensemble de la planète. Et rappelez-vous, 2019, l'orgueil humain nous disait qu'on a été en capacité de faire un homme nouveau, un homme transformé, que pour certains, on arriverait à faire vivre éternellement les hommes et les femmes. Orgueil insensé, en nous disant l'être humain, nous qui possédons la science et la connaissance, nous savons être maîtres de la vie et de la mort. Quelques semaines plus tard, on s'aperçoit que cet orgueil tombe, on est incapable d'éradiquer un simple virus. Ce qui veut dire que dans toute notre construction humaine, revenons à des choses plus simples et plus modestes, et une réalité au service de l'humain et non pas au service de l'orgueil humain. Pour ce qui est du tourisme, la France, comme le Portugal d'ailleurs, comme d'autres pays, est une grande destination touristique. C'est même c'était la première destination touristique au monde, avec 89 millions de touristes par an qui venaient, en tout cas avant la pandémie. Il y a plus de 2 millions d'emplois directs issus du tourisme en France, plus des indirects, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, mais quand vous construisez un hôtel pour accueillir des touristes, il y a des emplois indirects, c'est-à-dire tous les ouvriers du bâtiment, tous ceux qui vont participer à la construction du bâtiment. Nous avons eu des confinements avec un confinement très dur entre le mois de mars et le mois de juin, et puis de nouveau un confinement depuis le mois de novembre, et le président de la République a annoncé hier que petit à petit le confinement allait être levé. Conséquence, comme chez vous, si je prends le secteur hôtelier, certains ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 40%,
mais d'autres ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 100%, c'est-à-dire des hôtels qui n'ont pas pu ouvrir, qui étaient fermés. Donc une crise très, très forte. Les restaurants sont fermés, les musées, les cinémas et beaucoup de commerces. Le fait que nous ayons socialement un certain nombre de dispositifs, ça a permis d'atténuer considérablement le choc. Le premier dispositif, le plus important, c'est le chômage partiel. C'est-à-dire que les entreprises, par exemple un hôtel fermé ou un hôtel qui accueille que 40% de clientèle par rapport à d'habitude, a pu mettre ses salariés en chômage. Le salarié ne perd rien sur son salaire, il est payé à 100%. C'est la communauté nationale, puisque c'est à la fois l'État et les partenaires sociaux qui ont une caisse pour cela, qui versent les sommes à l'entreprise et le salarié, même s'il ne travaille pas, touche 100% de son salaire. Évidemment, ça a des conséquences économiques, puisque ça veut dire que l'endettement de la France explose. Mais c'est un choix qui est fait pour éviter des drames et pour conserver aussi des savoir-faire. Conserver des salariés. Un salarié, c'est aussi quelqu'un qui connaît son entreprise et qui a un savoir-faire, et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, la première chose, ce chômage partiel, un véritable amortisseur économique et social. Ce que j'appellerais un airbag en temps de crise, mais avec un coût, pour 2020, c'est plus de 27 milliards d'euros, le coût du chômage partiel en France. Dans le même temps, certains territoires français s'en sortent mieux que d'autres. Par exemple, la France des Antilles, vous savez qu'on a des départements, Guadeloupe, Martinique, qui sont à l'autre bout de la planète, notamment aux Antilles. Eux ont vu leur produit intérieur brut augmenter parce que plus de tourisme, parce qu'ils n'étaient pas, pratiquement pas atteints par la pandémie. Et donc, il y a eu un certain transfert d'une région à une autre, puisqu'on pouvait continuer à voyager au sein de la France. La France du bout du monde a en partie bénéficié de ce transfert d'activité. Cela dit, la baisse du produit intérieur brut en France pour cause de pandémie, c'est 10% en 2020, c'est-à-dire ce qui ne s'était jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, il reste, malgré notre système de chômage partiel, un certain nombre de personnes, comme les saisonniers, c'est-à-dire ceux qui vont travailler en hiver dans les stations de sport d'hiver, en été sur les plages. L'indemnisation des saisonniers est quelque chose de très compliqué. Ça a été mis en place grâce aux organisations syndicales, mais encore faut-il que le saisonnier puisse prouver qu'il a travaillé l'année d'avant et que l'endroit où il a travaillé dise oui, et cette année, je le réembauche. Mais je ne le fais pas travailler parce que c'est fermé. C'était le cas des stations de sport d'hiver qui étaient fermées. Et puis, il y a tous ces nouveaux métiers avec des indépendants qui, eux, n'ont pas de filet de sécurité puisqu'ils n'ont pas d'employeurs, ce sont leurs propres employeurs. Donc, on a, comme chez vous, comme un peu partout en Europe, un certain nombre de problèmes sociaux qui touchent beaucoup les jeunes, parce que ceux qui se lancent dans la vie professionnelle, évidemment, n'ont pas la sécurité d'avoir déjà un employeur, ou ceux qui se lancent dans une affaire n'ont pas cette sécurité. Ce matin a été abordé le problème des qualifications, et à juste titre, et des salaires dans le milieu du tourisme, et on s'aperçoit que c'est un élément important pour l'attractivité touristique d'avoir des gens qui sont à la fois qualifiés et pour les garder, de leur donner de bonnes rémunérations. Et par exemple, le groupe LVMH, c'est un des au monde. On connaît les sacs de LVMH, on connaît, mais c'est aussi un groupe qui investit dans l'accueil touristique, et notamment à Paris, a repris un grand magasin sur les bords qui s'appelle la Samaritaine, qui est fermé aujourd'hui. Ils ont fait des travaux énormes et ils profitent
de la pandémie pour former les salariés à l'accueil, et notamment à l'accueil avec des bases de langue chinoise, puisqu'ils veulent faire changer un peu ce grand magasin, en faire un grand magasin vitrine et de luxe, et accueillir notamment les touristes chinois les plus fortunés. Et donc, ça peut être aussi une opportunité de formation, puisqu'il y a moins de monde, il y a moins de travail, pour s'améliorer en gamme, en qualité, en accueil, mais aussi en efficacité sur les langues, sur des savoir-faire. C'est aussi, on l'a vu, le développement du travail à distance, avec un côté positif. C'est un outil technologique, et donc il ne faut pas rejeter les technologies. Encore faut-il que cet outil ne devienne pas une laisse électronique. Et donc, on est en train d'apprendre à gérer ces nouvelles technologies. C'est aussi une des chances que nous donne cette pandémie, apprendre à gérer les nouvelles technologies pour conserver l'équilibre, notamment entre vie professionnelle, mais aussi vie familiale, poser les bornes. On a récemment conclu un accord national, patronat syndicat en France, pour organiser le télétravail sur les temps de travail, pour éviter qu'on puisse demander à un salarié à tout moment d'intervenir sur son écran parce qu'il est chez lui, il travaille de chez lui. Et puis à penser des choses très matérielles. Si vous avez une maison et que vous circulez dans votre maison et que vous tombez dans l'escalier et que vous êtes en télétravail normalement, c'est un accident domestique de votre fait? C'est un accident de travail parce que vous étiez censé travailler? Si votre appartement, le feu prend parce que votre ordinateur a un problème, qui est responsable? C'est vous ou c'est l'entreprise parce que c'est l'ordinateur de l'entreprise? Vous voyez, tout ça, ça nous a obligés à le mettre bien à plat et à réorganiser les choses avec des règles pour protéger l'ensemble de la société. Ça protège les salariés, mais ça protège aussi les entreprises sur des responsabilités qui peuvent être très, très lourdes. Ça pose aussi la question, ça a été abordé ce matin, de l'offre intelligente touristique. Le tourisme, c'est aussi la découverte de l'autre, la découverte de modes de vie, la découverte d'une histoire, et à nous tous de travailler justement pour que ce tourisme soit un tourisme à la fois joyeux, convivial, mais intelligent, d'approche de l'autre, d'approche de l'histoire, d'approche de la culture, en utilisant aussi, en travaillant sur les technologies et les hautes technologies, en lien avec l'industrie. Par exemple, quand je vois le magnifique domaine que vous avez là en bord de mer, se pose la question des évolutions technologiques pour aller permettre à des touristes de visiter sans polluer, sans salir. Donc ça demande l'évolution notamment des bateaux, de la construction d'un certain nombre de bateaux avec des fonds transparents et en utilisant de nouvelles technologies moins polluantes, plus silencieuses, etc. Il faut aussi que nous fassions le lien parce qu'on s'aperçoit avec cette pandémie que nous tous, que ce soit les Français mais les Européens en général, nous sommes les naïfs de la mondialisation. Nous avons laissé la Chine, qui je le rappelle est quand même une dictature, prendre notre technologie. Aujourd'hui, les médicaments sont plus produits en Europe, sauf exception, mais sont produits en Chine. Donc on a eu beaucoup de mal à avoir des masques, beaucoup de mal à avoir des médicaments. Donc il faut qu'on se réveille pour garder nos savoir-faire stratégiques et utiliser tous les secteurs, y compris le secteur touristique, pour faire travailler nos industries, sans être les nouveaux esclaves qui dépendront de la volonté des Chinois. Aujourd'hui, en France, il y a des usines automobiles qui sont à l'arrêt parce que l'automobile utilise de plus en plus les microprocesseurs et les Chinois ne nous livrent pas les microprocesseurs. Donc, nous ne pouvons plus produire un certain nombre d'automobiles, notamment de la marque Peugeot, donc PSA, parce que les Chinois ne nous livrent pas.
Il faut, je pense, que cette pandémie nous serve de leçon pour garder au niveau de l'Europe tout ce qui est stratégique et pas dépendre du reste du monde et surtout d'une dictature. Et puis, dernier point que je voulais aborder avec vous, cette pandémie pose la question de la valeur travail et du travail. Quand dans un certain nombre de pays comme la France, et Pierre Giorgio nous le disait à l'instant, en Italie, on a fermé des magasins, on a fermé des restaurants, on a interdit à des gens de travailler. C'est un non-sens. Que l'on prenne des dispositions pour protéger les populations par rapport à une maladie, oui, mais la valeur travail, ce n'est pas une variable d'ajustement sanitaire. Le travail, pour chacun d'entre nous, c'est la participation au bien commun. Dans la notion chrétienne du travail, en travaillant, je participe à une œuvre. Je suis même co-constructeur de la création du monde. C'est bien au-delà de la contrepartie économique. Et on ne peut pas interdire à des gens de travailler en leur disant « on a un problème, vous ne servez à rien ». Chacun est utile, chacun participe. Et cette pandémie, c'est une grande leçon qu'elle nous donne en nous disant « êtres humains, soyez plus modestes et ayez conscience que tous les acteurs économiques et sociaux, vous êtes interdépendants, salariés, patrons, entreprises, tourisme. On a une interdépendance et on a donc une efficacité et une solidarité humaine à retrouver. » Merci de votre attention. Et dernier mot, je voudrais remercier la traductrice que j'entends depuis ce matin parce qu'il y a une traduction en française qui est superbe. Obrigado pela apresentação da situação em França e pela sua opinião. Então vamos passar à Espanha. Penso que me está a ouvir José Luís Santillana. Bom dia. Vou passar a palavra para nos apresentar a situação em España. Buen día. ¿Escucháis? Muy bien. Pues yo, en primer lugar, lo que quería era felicitarnos porque mañana se abre la frontera entre España y Portugal, con lo cual tenemos una posibilidad de intercambiar y de que la gente pueda pasar de un sitio a otro con absoluta normalidad. Algo que, bueno, pues que no había podido, que no estaba sucediendo hasta ahora, salvo por una causa justificada o de carácter laboral. Y en segundo lugar, lo que voy a hacer es, vamos a ver si es posible presentaros unos cuantos datos de cómo está la situación en nuestro país, muy efectivamente en el ámbito del turismo que estamos viendo y con algunas propuestas concretas de cómo podemos abordarlo. Bueno, yo os he puesto ahí una pregunta, de todas maneras, es si todo va a ser culpa del COVID, todos los males que nos acaecen, esto ha sido culpa del COVID o si hay más cosas, además de lo que es el COVID, que afecta a este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, os decía antes, que se me ha pasado para atrás, el turismo, cuando queremos hablar del turismo hay muchos ámbitos que están afectados por el turismo, es decir, tiene una naturaleza transversal. Al turismo, el turista llega. ¿Y cómo llega? Pues llega a través del transporte, es decir, transporte aéreo, transporte por carretera, transporte marítimo, y esto es uno de los campos que se ha afectado. Es decir, si uno mira la situación del transporte aéreo, de las aerolíneas, pues hombre, su situación es muy, muy patética, ¿no? Digo, en España ahora mismo tenemos bastantes miles de trabajadores sometidos a ERTEs en el ámbito de las compañías aéreas, por ponernos un ejemplo muy sencillo. Pero tiene que ver con los alojamientos, tanto el ámbito de la hostelería, es decir, de los hoteles donde hospedamos a la gente, como tiene que ver con los pisos de alquiler, tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con las agencias de viajes. Si la gente no se mueve, esa intermediación que hacen un grupo de profesionales para facilitar esos desplazamientos también desaparece. Y tener en cuenta que cuando esto desaparece y somos capaces de sustituirlo por otras causas, al final es muy difícil volver a la situación de partida. Me centro pongo el ejemplo de las agencias de viaje. Si yo ahora están cerradas y gestiono mis viajes
por internet a través de una página web, seguramente no vuelva a ir porque es más cómodo, incluso tengo un pequeño ahorro. Con lo cual, algo hay que pensar qué hacemos con todas las miles de personas que venían trabajando o estaban trabajando en ese ámbito. Todo lo que tiene que ver con la restauración, restaurantes, bares, donde la gente come, ¿no? Es decir, pero además hay gente que come de manera natural porque es una zona de oficinas y por tanto los nacionales comen, pero también están abiertos a los turistas, ¿no? Y ahí entramos en muchos factores. Todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura, el ocio, los museos, los espectáculos, es decir, el teatro, el turismo de compras. En Madrid hay zonas que están especialmente diseñadas. O sabemos, hablaba antes del turismo chino, o hablemos de los rusos, o hablemos de otros que vienen, o cuando vienen se dejan bastantes euros en un turismo de compras o digamos de alta calidad que está especialmente afectado. Actividades deportivas ligadas al turismo, ¿no? Es decir, etcétera. Es decir, hay muchos sectores que viven del turismo que no son 100% dependientes de él, pero en un porcentaje muy alto sí que lo están y se han visto muy especialmente afectados, y muy especialmente en España. El otro día comentábamos con algún amigo que el turismo para nosotros es el petróleo, es nuestro petróleo, es nuestro oro negro, ¿no? En términos veremos ahora del PIB, llegó a representar en 2019 más del 12%, un 12,4% de nuestro PIB fue debido al turismo. Si a eso le añadimos todos estos factores que os comentaba antes, que inciden después, el peso real de este ámbito es muy superior. Fijaros, el dato es que en España en la caída del PIB fue brutal en el último periodo, ¿no? Llegamos a caer un 10,8%, ¿no? Y eso fue en un año, ¿no? Es decir, no hay precedente hasta, bueno, tendríamos que remontarnos a nuestra guerra civil para tener una situación de este tipo. Como veis, la anterior crisis entre el 2007 y 2014-15, bueno, se resolvió con esa W que se dibuja ahí perfectamente, ¿no? Bueno, el problema es que ya veníamos cayendo desde 2015 a un ritmo muy lento y lo que ha pasado es que lo que se ha precipitado es la caída del PIB y por tanto la caída de nuestra riqueza nacional y la situación. Fijaros que esto, si lo vemos trimestre a trimestre, es muy significativo, ¿no? Cómo se mueve esta situación, porque el segundo trimestre del año es cuando se produce el gran batacazo, la gran caída, ¿no? Es decir, que es cuando a partir del mes de marzo nos confinamos. Es decir, cuando hubo una parálisis absoluta de la economía. A partir de ahí, en el tercer y cuarto trimestre, hubo una ligera recuperación, un cierto estancamiento, pero por supuesto en valores negativos. Hoy se daban los datos de nuestra contabilidad nacional y el PIB sigue cayendo con respecto al trimestre anterior, con respecto al cuarto trimestre de 2020, hemos disminuido un 0,5% y en términos anuales estamos cayendo en torno al 4,5%. Es decir, bueno, es que estamos en una recesión donde no hemos tenido precedentes de esta naturaleza por una parálisis brutal de la actividad económica. Os pongo en esta diapositiva porque yo creo que ayuda mucho a comprender la situación de nuestro país, como la participación de los distintos sectores productivos en nuestra riqueza nacional, en el PIB. Como veis, los servicios prácticamente superan el 67%. Y la caída que se produjo en el ámbito de los servicios, aunque ahí aparezca como un 10%, claro, un 10% del que más aporta. Es decir, que es que a un PIB, estamos hablando en millones, pero de un millón de millones que teníamos en 2020 a 757.000, bueno, una caída del 10% es una caída muy importante en términos contables, en términos de cantidad. Pero lo que es más significativo es que lo que más ha caído ha sido el comercio, el transporte y la hostelería, lo que está directamente relacionado con el turismo. Y el siguiente sector, y es el que más aporta, es lo que tiene que ver con las actividades artísticas, recreativas y otros servicios que también tienen una relación muy directa con el servicio, que han caído por debajo, han caído más del 20%, un 23%, casi un 24%. Claro, esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Que pueda pasar a esto en un año, ¿no? Es decir, me parece, fijaros, que el único sector que ha crecido objetivamente en el año entre el 2019 y 2020 ha sido la agricultura, la ganadería, porque nos han seguido dando de comer. Y cuando todo estaba cerrado, cuando no se producían otro tipo de bienes y servicios, la ganadería, la agricultura, la pesca han seguido funcionando y gracias a eso hemos podido
tener suministros en nuestros mercados, en nuestros centros comerciales, y hemos podido seguir a hacer la compra y seguir manteniendo de alguna manera esos hábitos tan normales que es poder comer todos los días, ¿no? Porque hay comida para hacerlo, ¿no? Cuando unos primeros días o unas primeras semanas, cuando tuvimos el confinamiento más excesivo, hubo auténticas, bueno, aquí decimos broma, ¿no? Pero parece que lo que desapareció, no sé si en vuestros países también, aquí lo que desaparecía, además de los productos frescos, era el papel higiénico, y con eso no se come mucho, pero desde luego la gente se los llevaba por estas cosas de estar confinado, supongo que por reservas. Bueno, una pequeña broma, ¿no? Pero fijaros que el sector más potente y que está directamente relacionado con lo que estamos hablando es el comercio, el transporte y la hostelería, que tiene una relación muy directa con el turismo, ¿no? En términos de empleo, en la contabilidad nacional que acabamos de ver, a mí me gusta mucho porque nos da o nos cuenta el empleo en términos de puestos de trabajo a tiempo completo, es decir, jornadas medias de trabajo a tiempo completo. Fijaros que acabamos 2019 con más de 18 millones y medio de personas empleadas en España a tiempo completo. En el segundo trimestre del 2019, que es cuando se produce la gran crisis, el gran parón, se produce un descenso prácticamente de 3 millones y medio. Es decir, nos quedamos por debajo de los 14 millones. Y remontamos un poquito a lo largo del tercer y cuarto trimestre, cuando se empezó a reabrir un poco la situación, quedándonos por debajo de los 18 millones de nuevo. Es decir, se ha perdido en un año, con la pandemia, comparando el cuarto trimestre de 2019 con el cuarto trimestre de 2020, se han perdido prácticamente 1 millón de empleos. Esto es tremendo, ¿eh? Pero es tremendo que la gran mayoría de ese ámbito se ha producido en el ámbito de los servicios. Los servicios en España representan un 73,3% de la ocupación que hay, ¿no? Y se han perdido, bueno, prácticamente más de la mitad del empleo perdido tiene que ver con el ámbito de los servicios. Es decir, si hacemos la cuenta de este número, de esta situación de paro sobre la población activa que tenemos en España, estaríamos hablando de una tasa real de paro en torno al 24%, algo que es bastante poco soportable. Entonces, la cuestión de fondo es, oiga, ¿hasta qué punto nuestro país, fruto de la pandemia y ese plan de reconstrucción que se va a hacer, sería bueno que diversificase un poco nuestro modelo de crecimiento económico y no tuviésemos una dependencia tan brutal del sector servicios y dentro del sector servicios de aquello que está relacionado con el turismo? No estoy diciendo que no apostemos por el turismo, que tenemos que seguir haciéndolo. Lo que digo es que seguramente tenemos que apostar por implementar más nuestra industria, porque seguramente ayude a compensar algunos déficits que podemos tener en el ámbito de los servicios, y muy especialmente con el turismo, porque habrá situaciones del turismo que seguramente no podamos volver a recuperar. Bueno, en ámbitos de la EPA, de la encuesta de población activa, también porque veáis un poco la diferencia, ¿no? Que es muy significativa cuando hablamos del sector servicios, ¿no? El 73,3% de la pérdida de ocupación que se ha producido en el año corresponde al sector servicios. Fijaros que es en el sector servicios en el único donde hay más mujeres que hombres trabajando. Eso explica también algunas cosas, porque el sector servicios es el que tiene los salarios más bajos. Eso explica también, o es uno de los factores que inciden en lo que se llama la brecha salarial, ¿no? Si hay más mujeres que hombres trabajando en el sector servicios y el sector servicios tiene los salarios más bajos, cuando uno establece valores medios, automáticamente aparece esa diferencia salarial. Bueno, me parece que la situación es grave, ¿no? No hay ningún sector que se haya recuperado durante este año. Es un año súper atípico, muy condicionado por el efecto COVID, muy condicionado por la imposibilidad de trabajar que se produce por parte de del estado de alarma y muchas veces por los confinamientos o incluso la obligación de los cierres o de mantener solo durante prácticamente un periodo de tiempo muy largo la actividad esencial. Os pongo aquí ahora para que os fijéis algunos sectores muy específicos y que tienen que ver con el sector que estamos hablando del turismo, ¿no? Fijaros que la caída más importante de la ocupación se da en el sector de la hostelería. En concreto, lo que tiene que ver con el alojamiento, eso tiene que ver con los hoteles, tiene que ver con las casas rurales, tiene que ver con los alquileres y tiene que ver con los servicios de comida y bebidas, con la restauración. Fijaros que prácticamente es que, vamos, triplica, ¿no? A otros ámbitos, el sector de la hostelería.
ante esto, lo que no podemos hacer es decir, bueno, hay que condenar, es decir, cuando no hay evidencia científica, que uno se contagie más en un restaurante que en su propia casa, ¿no? Todo depende de quién es el que lleve el bichito. Si quién lleva a alguien al bichito, vamos, el COVID, al restaurante o lo lleva a casa, ¿no? Seguramente no hay que hablar tanto de limitar aforos, sino de poner condiciones higiénicas o condiciones saludables para que se pueda utilizar ese restaurante. Y eso tiene que ver con los filtros EPA, tiene que ver con la renovación del aire, con las condiciones de ventilación y no tanto con limitar los aforos, sino implementar condiciones de seguridad para aquellos que van a utilizar ese alojamiento y por tanto ser mucho más exigentes. Bueno, sigo en términos. Ahora, antes hemos estado hablando de la ocupación, que a mí lo que más me interesa, es decir, la gente que estaba trabajando y deja de trabajar. Ahora hablamos de los parados. Los parados uno llega a esa condición bien porque pierde su empleo o bien porque empieza a buscarlo. Y me parece que el tema no es la misma cuenta, ¿eh? Es decir, son dos cuentas ligeramente diferentes. Pero en términos del paro, como veis, la gran mayoría, prácticamente la mitad, más de la mitad, se produce en el sector servicios también, es decir, 279.500, ¿no? En términos anuales. Hemos perdido o se ha incrementado el número de parados en más de 500.000 en lo que ha ido de año, ¿no? Bueno, pues esta es una situación que no es para tirar cohetes y aquí lo veis la distribución, curiosamente, por gráficos, ¿no? El sector servicios es el que mayoritariamente ocupa el gran porcentaje de desempleados de nuestro país y otro sector, y esto es un defecto que nosotros venimos reclamando al gobierno de nuestra nación, que es como los parados de larga duración, los parados que llevan más de un año en situación de desempleo, se les desubica de sus sectores de origen. Con lo cual, si alguien va a buscar, nos parece que es un error, porque si alguien va a buscar a un camarero, bueno, va a buscarlo en el sector servicios. Si ese camarero lleva más de un año parado, no lo va a encontrar, porque está en una bolsa común donde están todos los que llevan más de un año parados. Con lo cual, lo que estamos haciendo es condenar a los parados de larga duración a que sigan siendo más tiempo parados de larga duración. Es un auténtico contrasentido y esto venimos reclamándoselo al gobierno de nuestra nación, que no desubique a la gente después de un año del sector de procedencia. Me parece que es tremendo, ¿no? Que el mayor número de parados que tenemos en nuestro país se corresponden precisamente con aquellos parados que llamamos de larga duración, es decir, aquellos que llevan más de un año en esa situación. Dos cositas más para acabar con los números, porque me parece que son importantes, ¿no? Es decir, en términos de paro, veis, os he marcado ahí dos, el comercio tiene una caída importante de 271.000, pero la hostelería sigue siendo la que bate récord, 367.400, ¿no? Sin embargo, fijaros, los parados que han dejado su último empleo hace más de un año, los parados de larga duración, como os decía antes, nos vamos cerca del 1,5 millones, 1.400.000. Bueno, nos parece que es algo que tenemos que pensar y algo que tenemos que pensar cara al futuro. Pero dentro de lo que es el ámbito del paro en España, fundamentalmente mujeres, fundamentalmente el sector de la hostelería, que es un sector que está directamente vinculado a lo que estamos tratando, que es el sector del turismo. En términos de afiliación a la seguridad social, que me parece que esto es otra forma de medir muy claro, fijaros que la pérdida de afiliación más intensa se da en la hostelería y en las actividades artísticas, como veía antes muy relacionadas con el turismo. Fijaros que hay una caída del 16% en términos anuales, del 11% en el ámbito de las actividades artísticas y en otro tipo de servicios se va al 6%. Bueno, es que si no somos capaces de mantener la afiliación a la seguridad social, estamos poniendo en riesgo nuestro sistema del bienestar, estamos poniendo en riesgo la atención a la dependencia, estamos poniendo en riesgo la atención fundamentalmente al futuro de nuestros mayores a través de las pensiones. Por eso me parece que es muy significativo, bueno, que no nos cuenten películas a veces de que, bueno, estamos recuperándonos. Oiga, el dato es demoledor, es decir, seguimos perdiendo afiliaciones en términos global. Perdemos en términos globales más de 500.000 de cotizantes al año y esto no hay país que lo sostenga, ¿no? Luego hemos hablado, y se ha comentado antes, el tema de los ERTES. Fijaros que el mayor número de personas, no he puesto todos los sectores, he puesto los más significativos, pero en cualquier caso los que agrupan un mayor
de personas, de trabajadores que están incluidos en los ERTE son los que tienen que ver precisamente con el ámbito del turismo que estamos viendo, ¿no? Los que tienen que ver con el sector de alojamiento, es decir, hoteles, lo que tiene que ver con los servicios de comida, restauración y lo que tiene que ver con el comercio. Bueno, y luego las actividades deportivas, recreativas, etcétera. Bueno, me parece que esto es para que nuestro gobierno, el gobierno de España, pero cualquiera en el ámbito de la Unión Europea, se dé cuenta de que lo que tiene que ver con el sector del turismo, muy especialmente estos ámbitos que estamos tocando, o se les busca una solución, o si no va a ser muy difícil recuperar, porque nadie se puede plantear, si yo estoy pensando en España, el 9 de mayo se levanta el estado de alerta, que todo vuelve a la normalidad. Oiga, la gente, una empresa no recupera su actividad de un día para otro y los trabajadores no van a volver a la empresa al día siguiente. Con lo cual hay que poner un plan para cómo vamos recuperando esa aparente normalidad a la que tenemos que buscar. Fijaros, el año pasado, en concreto, el turismo, vamos, el año pasado, 2019, que fue un año normal, el año pasado es un año súper anormal, nos visitaron casi 84 millones de viajeros no residentes, de turistas, ¿no? Y el 87,4% de estas visitas se realizaron por ocio. Y luego tenemos una parte también significativa e importante que es el turismo de negocios, ¿no? Congresos, negocios, etcétera, o motivos profesionales, gente que viaja a España. Mira, una comparación entre los datos, que me parece, esto hace referencia solamente a hoteles, a establecimientos hoteleros. Comparando los meses de febrero del 2020 con 2021. Bueno, pues ha habido más de 5 millones de viajeros menos, más de 15 millones de pernotaciones menos, más de 5.000 establecimientos hoteleros que están cerrados, o sea, un 43% menos de los que estaban abiertos en 2020. Y tenemos pues más de casi 120.000 empleos menos. Bueno, esta es la realidad. Esto es una comparativa de cómo estamos en 2021, que teóricamente, con 2020. Si nos comparásemos con 2019, la cosa todavía sería mucho peor. Paso porque no quiero fijaros. Ahí se ve perfectamente la caída de la gráfica. En 2020, cuando estábamos en plena situación de la pandemia, nos fuimos a cero. Empezamos a remontar un poquito en verano y después, ahora estamos ligeramente, empezando otra vez una ligera y tenue recuperación, que no tiene nada que ver con lo que venía siendo los años precedentes. Bueno, si hablamos de los turistas, exactamente igual, simplemente poneros un dato, porque cómo se distribuyen también un poco por nuestras comunidades autónomas. Fijaros que el mayor número de turistas que estamos recibiendo ahora, si comparamos febrero de 2020 con 2021, prácticamente se ha reducido, bueno, de 4 millones, de casi 4 millones y medio a 200, a no llegan a 300.000, ¿no? Pero fijaros dónde viaja la gente, ¿no? Mayoritariamente en España. Canarias es el destino mayor, es decir, más de 1 millón visitaron Canarias en febrero del 2020, en este año, 2021, 74.000, la mitad. Y luego también en plan de dato curioso, ¿no? Es decir, se habla mucho de la avenida de turistas a Madrid, que está más abierto, estas cosas, que si los franceses se vienen de excursión los fines de semana a Madrid, oiga, ¿por qué no se habla? Donde mayormente va el turismo no es a Madrid, va a Cataluña, ¿no? Esto es un dato objetivo que da el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Con lo cual, a veces, también lo que nos encontramos es que los medios de comunicación dan imágenes a veces que no se ajustan a la realidad de las cosas. Bueno, aquí veis exactamente igual, es muy similar al anterior en cuanto al número de turistas, porque guarda una relación directa con el número de viajeros. He comparado aquí 2019 con 2020, ¿no? Respecto al tema de turismo, porque es cuando empieza la pandemia, que empezó en el primer trimestre de 2020. Fijaros que se produjeron más de 41 millones de viajes en 2019 y el primer trimestre del 2020, donde ya empezó a notarse los efectos de la pandemia, ya se redujo sustancialmente, se quedó por debajo de los 30 millones. Bueno, es que se notó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues me parece que además de recoger estos datos, que me parece que son muy significativos en plan de síntesis que os pongo aquí, es decir, el gasto de turistas, el gasto turístico en el 2019 fue de 123.953 millones, sin embargo, el 2020, que podemos calificar como el peor año de la historia para este sector, el gasto fue de 37.200 millones, o sea,
vamos, perdimos 86.655 millones, un 70% menos que en 2019. Bueno, esto para un país como el nuestro realmente es un auténtico drama, ¿no? La reducción de turistas pues se fue más allá de un 80%. ¿Qué esperamos para 2021? Bueno, pues que aporte prácticamente o volvamos un poquito a la mitad de lo que teníamos en 2019, ¿no? Es decir, entre los 77.000, 66.000 millones, es decir, que se inicie una lenta recuperación que al final del verano, tercer trimestre de 2021, de alguna manera podamos recuperar en torno al 60, 70, lo más optimista, del 80% de la facturación de este sector en este año 2021. Eso va a depender mucho de estas estrategias, ¿no? Es decir, si realmente las medidas que el gobierno está impulsando se ponen en marcha o no. Pero aquí vivimos en las contradicciones. Yo no sé si estas se producen en sus países o no. Pero en junio de 2020, cuando el gobierno, después de acabar el primer confinamiento, nos dijo que volvíamos a la normalidad, salgan ustedes de vacaciones, y volvimos después con en septiembre con un incremento notabilísimo en el número de contagios, bueno, entonces dijo que iba a destinar 4.262 millones de euros a impulsar el sector turístico, en esos 5 ejes fundamentales: recuperar la confianza, reactivar el sector, mejora de la competitividad, mejora del modelo y una campaña de marketing. Bueno, de esto no sé lo que ha pasado. Es decir, no hay ningún balance de estos 4.262 millones que teóricamente en junio del 2020 el gobierno destinó, porque ahora, en abril del 2021, dentro del plan de recuperación, se ha vuelto a aprobar el plan de modernización y competitividad del sector turístico, que está dotado de 3.400 millones. Por tanto, es lo que teníamos y se le ha cambiado el nombre y se le ha vuelto a aprobar en otra fecha. Esto es una pequeña o gran crítica, como quieran ustedes entender, a nuestro gobierno, que anuncia muchas cosas y luego no hace todas las que anuncia. Pero supongo que eso les pasa a más de un político y no será algo solo de nuestro país. Pero como ven ustedes, tiene que ver mucho con lo anterior. Sin embargo, lo anterior no tenemos claro cuándo se ha ejecutado y sin embargo ahora tenemos esperanzas de que esto que se acaba de aprobar este mes, en el mes de abril, bueno, pues se ponga en marcha. Aquí detallan las inversiones, en qué se van a elaborar. Bueno, y por tanto me parece que en todo esto hay mucho de brindis al sol y poco de diálogo con las empresas turísticas y con los trabajadores del sector para ver realmente qué es lo que interesa. Voy pasando ya para acabar. Entonces, la primera propuesta es conseguir la inmunidad de rebaño, es decir, vacunas, vacunas y vacunas, ¿no? Es decir, en España ahora mismo no llegamos al 8%, no llegamos al 9% de población total que esté vacunada con las, de alguna manera. Es decir, el objetivo de la Unión Europea y de España es que teóricamente antes de finalizar el verano esto estuviese, nos permitiría realmente salvar buena parte del turismo. Si esto no se consigue, la cosa se complica. Si no se acelera el ritmo de la vacunación, bueno, pues la cosa se queda un poco en entredicho. Claro, algunos podemos jugar con las palabras y cuando se habla a veces del verano, alguien me recuerda de vez en cuando que el verano acaba el 21 de septiembre y no en el mes de agosto. Por tanto, estamos hablando de que la cosa va para largo. Unas ideas muy claras, ¿no? Es decir, todas las cosas que se están apuntando siempre desde el ámbito de la Unión Europea siempre son ideas post-pandemia. El tema es cuándo acaba la pandemia, cuándo podremos decir que hemos acabado realmente para empezar. Y lo que necesitamos son actuaciones en el corto plazo. Yo quiero hablar, y me parece que estamos proponiendo desde luego un plan de recualificación profesional importante para aquella gente que va a dejar de trabajar, porque esas profesiones donde están van a desaparecer. Personal de agencias de viaje, gente del comercio. Buena parte de las ventas se están sustituyendo por las ventas online, por el comercio electrónico. Y por tanto, a lo mejor muchas de estas personas tendremos que dirigirla hacia el ámbito de la logística. Fijaros que hay toda una compra por Internet y todo un conjunto de devoluciones por Internet que realizamos de la misma manera. Y nos hemos acostumbrado a que nos traigan los paquetes a casa y que vengan a casa a devolverlos, a recogerlos para hacer las devoluciones. Ahí tenemos todo un campo para avanzar. No tiene nada que ver con el turismo, ¿no? Pero en España vamos a tener, por ejemplo, en torno a 10.000 personas que van a perder su puesto de trabajo en el sector financiero, el sector de la banca.
Oiga, o a esa gente se le busca un plan de recualificación, o si no, vamos a ver qué hacemos con ellos. Exactamente igual pasa con buena parte de las profesiones que están directamente vinculadas al sector turismo. Inversiones, ayudas directas a las empresas, exenciones en la fiscalidad, bonos patrocinio. ¿Qué me refiero? Oiga, señores del gobierno, deme usted un bono para gastarlo en mi país y fomentar el turismo interior, por ejemplo, que sería una forma fácil de empezar a reactivar este ámbito y definir qué entendemos por espacios seguros y poner los medios para que se consigan. Y lo que es más importante, transparencia y coordinación entre administraciones. Hombre, cuéntenos no solo las cosas, sino enséñenos cómo las están gestionando. Todo lo estamos sometiendo en nuestro país a la llegada del maná europeo, de esos 750.000 millones de los fondos europeos de recuperación. Lo que no tenemos claro es cuándo y en qué condiciones van a llegar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque más allá de que el Tribunal Constitucional alemán ya ha dejado de alguna manera de poner impedimentos, no parece, acabamos de entregar, Portugal fue la primera que lo hizo, España ha sido de las siguientes, antes de este mes, hoy acababa la fecha para entregar los planes de recuperación, hay 2 meses para que los estudien y aprueben, el dinero, los primeros dineros no van a llegar hasta el mes de septiembre. Y nuestra pregunta es, ¿qué hacemos hasta el mes de septiembre con aquella gente que quiere y quiere trabajar, aquella gente que tiene que seguir abriendo el negocio, que tiene que seguir pagando el alquiler, que tiene que seguir pagando los suministros y que si no abre, seguramente no pueda volver a abrir? Y estamos hablando de más de 1 millón de personas que están directamente afectadas y de empleos afectados por esta situación. Por tanto, está bien que fiemos toda Europa, pero hay que decirle a Europa, por favor, sean ustedes un poquito más diligentes y que la burocracia europea no impida que lleguen cuanto antes los recursos que son necesarios para nuestro fin. Y a vuestra disposición. Muchas gracias. Obrigado, José Luís, por nos mostrar a situação em Espanha. E vamos passar então a palavra ao Rafael Rodrigues Ponga, presidente do PICME. Muchas gracias. Buenos días. Hablo desde Barcelona, desde la Universidad de Abat Oliba. Y bueno, y doy un saludo especial a María José, en fin, a todos los que han intervenido anteriormente en el uso de la palabra. Por supuesto, a Pier Giorgio, a Josep Tuvenel, que ha intervenido, a José Luis, que también le veo por aquí. Veo también a Vitorino, a Maribel, María Reina, supongo que está por ahí, Fernando Moura, en fin, todo el equipo, Guillermo, en fin, supongo que está todo el equipo de Fidestra, ¿verdad? Que está por ahí, a todos les mando mi saludo muy especial. Bueno, ya se han dicho muchas cosas, evidentemente, sobre el impacto de la pandemia en el turismo y tampoco quiero repetir mucho más, pero es evidente que la pandemia lo que pasa es que nos ha cambiado una gran parte de nuestra forma de actuar. No solo en nuestra cuestión puramente sanitaria de cómo protegernos pues, con las mascarillas o cómo estar todo el tiempo pendientes del gel para la mano. Nos ha cambiado en muchísimas más cosas, nos ha cambiado en nuestras relaciones sociales, nos ha cambiado en la vida económica, política, laboral, social, y claro, la forma de hablar, porque hay un montón de palabras nuevas y de expresiones nuevas que han aparecido y naturalmente pues ha cambiado también el sector del turismo. Por lo tanto, aquí lo primero que hay que observar es que estamos ante un verdadero cambio de comportamientos. Y esto ha empezado, pero no sabemos cuándo va a terminar. Claro, esto implica todas estas limitaciones a la movilidad que afecta directamente al turismo. ¿Por qué varios de nosotros que hubiéramos ido hoy encantados y hubiéramos ido con alegría y con entusiasmo a Portugal, a Faro, no estamos allí? Bueno, pues por estas limitaciones que vemos y bueno, pues por prudencia, por responsabilidad, por precaución, incluso por miedo y por las dificultades reales que hay y por las obligaciones que tenemos cada uno en donde estamos en este momento, pues de estar pendientes de cualquier problema que haya. Si ya voy directamente a aquello que es competencia de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración,
pues observamos en la parte de cooperación que evidentemente esto afecta a los países en vías de desarrollo, porque una buena parte de los ingresos de todos nuestros países, pero no solo de Portugal, de España, de Francia o de Italia, es el turismo, claro, pero también de los países en vías de desarrollo. Y por lo tanto, esto afecta al mundo de la cooperación al desarrollo y de la lucha contra la pobreza en el mundo. Si nosotros nos quejamos de que vienen menos turistas aquí, ¿qué dirán en aquellos otros países en los que han dejado de ir los europeos? Y por lo tanto, la consecuencia para muchos es enorme y además se produce un multiplicador. Si en Europa, y José Luis lo ha explicado con el caso español muy claramente, si en Europa se produce esta situación, evidentemente hay menos disponibilidad para viajar, hay menos disponibilidad para gastar dinero en otros países a los que muchos europeos, pues este verano, pues estarían ya pensando en viajar. Por lo tanto, esto afecta directamente al mundo de la cooperación al desarrollo, afecta directamente al mundo de la inmigración. Una buena parte de los empleados del sector servicios que están en la hostelería vienen de fuera, son inmigrantes. Y por lo tanto, se ven directamente afectados. Se ven directamente afectados, por no decir atrapados, porque si aquí se han quedado sin trabajo y en su país de origen tampoco lo encuentran, pues la situación ya no es solamente un problema económico, un problema estadístico, es que es una situación social y humana realmente preocupante. Claro, muchos de estos subsectores a los que antes pues han aludido unos y otros, pues efectivamente se pueden ver afectados de manera distinta. Si yo hablo por lo que veo aquí en Barcelona, el sector de la hostelería se ha visto afectado de forma mucho más grave que en otras partes de España. Aquí los restaurantes y cafeterías tienen que cerrar a las 5 de la tarde. Hay otras partes de España en que están abiertas muchas más horas. Aquí a las 5 de la tarde tienen que cerrar. Y ya se consideró una gran generosidad permitir que pudieran estar hasta las 5 de la tarde. Pero no pueden servir cenas, con lo cual, evidentemente, las limitaciones son grandes. Una buena parte de los hoteles cerraron. No todos, pero una buena parte cerraron y algunos no han vuelto a abrir. Algunos se han transformado en lo que aquí han llamado hotel salud, que son hoteles en donde los enfermos de COVID que se están recuperando pasan unos días antes de volver a casa. Es decir, salen del hospital, pasan por un hotel salud, que en otros países se ha llamado hotel COVID, pasan por un hotel salud y de ahí pasan a casa. Bueno, eso lo que permite es que hay algunos hoteles que en este sentido sigan abiertos, aunque solo sea para acoger a enfermos de COVID que están en esta fase de recuperación. Claro, si uno piensa en que, como ha dicho José Luis, has dicho 83 millones de viajeros que vinieron a España, y la bajada que eso significa, y por lo tanto, desde el punto de vista del consumo, el número de consumidores de cualquier producto que ha bajado, pues es evidente la preocupación que uno ve no solo en los sectores laborales, en los sectores económicos, sino en el sector de la hostelería, pero ahora voy al de la producción. Las fábricas de cerveza. Conozco más algo del sector cervecero o desde el sector primario, es decir, un consumo que se hace preferentemente en la hostelería y para el turismo, pues el jamón ibérico de Extremadura, pues evidentemente gran parte de estos productos que antes salían, se consumían en gran parte por los turistas, hoy no se consumen. Es decir, se produce una cadena
que es importante parar. Estamos con la vacuna. Hay quien cree que entre la vacuna y los que ya han pasado la enfermedad, ya estamos cerca de conseguir el 50% de inmunizados. En un poco más de tiempo conseguiremos una inmunización mayor. La cuestión no es solo la inmunización desde el punto de vista sanitario. La cuestión es, efectivamente, cómo después se produce esta recuperación económica. El señor Tuvenel ha dicho algo interesantísimo también, que es la relación con China. Es decir, hemos delegado en gran parte que las cosas que necesitamos las fabrique otro, las haga otro, o, dicho de otra forma, decida otro. Claro, Europa, y nosotros somos europeos y estamos en un seminario de EZA y estamos hablando de la plataforma también, que somos entidades europeas, tenemos que tomar más, desde luego, la conciencia de la importancia, también lo ha dicho José Luis, lo ha dicho Pier Giorgio, de reactivar Europa como tal, nuestra propia economía, nuestro propio trabajo y nuestro propio futuro. Y aunque ya se ha dicho, pero quiero insistir sobre ello, efectivamente, el trabajo y la economía son parte de la salud. No hay que elegir entre, por proteger la salud, perjudico el empleo, pues entonces también perjudicamos la salud, porque claro, la pobreza también acaba generando problemas de salud, y de salud física y de salud mental. De manera que todo tendrá que ir junto. Aquí nosotros en esta universidad hemos retomado ya la mayor parte de las actividades. Es verdad que estamos con un aforo limitado, las clases reducidas, hemos hecho entre algunas clases a distancia y la presencialidad posible. No podemos tener más del 30% de las personas simultáneamente en la universidad, pero nos hemos organizado con el aforo del 30% en el conjunto de la universidad, para que la mayor parte de las actividades ya puedan retomarse, para que, hemos vuelto a tener abiertas las aulas, la biblioteca, la cafetería, en fin. Porque claro, es que hubo unos meses que fueron verdaderamente duros. Por lo tanto, apostemos por la recuperación, apostemos porque en unos meses habrá más inmunidad para todos, y hagamos un llamamiento para que dentro de la responsabilidad y dentro de la prudencia de todos, pues poco a poco recuperemos una cierta normalidad. Ahora estamos en lo que se llamaba la nueva normalidad, ¿verdad? Con las mascarillas y con todo esto. Bueno, aunque estemos en esta nueva normalidad, que por lo menos sea normalidad. Me alegro muchísimo de estar con todos vosotros, me alegro muchísimo de participar, aunque sea en la distancia, en este seminario, y espero que próximamente nos volvamos a ver y nos volvamos a reunir como todos queremos. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, pela tua apresentação, e espero realmente que isto passe depressa e que no futuro breve, possamos fazer os seminários diferentes. Já não temos muito tempo, mas vamos fazer um pequeno debate. Gostaria que fizessem algumas questões, que tivessem a fazer, mas fossem rápidos, se faz favor, porque não temos muito tempo. Para não derraparmos em termos de horário por causa do almoço. Je suis enchanté toujours, Tuvenel, quand je vous écoute.
depuis Marseille, depuis la Corse. C'est intéressant, en tant que vous êtes le président d'une centrale syndicale, c'est dans ce domaine que... Comment? Em português. Está bem, pronto. Tuvenel, é interessante, cada vez que o ouço, lembro-me logo das relações que há entre Portugal e a França, desde longa data. O nosso primeiro rei é filho de um francês, Henri de Bourgogne. Falei há pouco no Dom Afonso III, que esteve quase 13 anos na corte de Luís IX e que casou com a viúva mais rica de França, Matilde. E este homem trouxe para Portugal os estatutos da Sorbonne e da Universidade de Montpellier. E é com estes estatutos que o filho vai criar a primeira universidade chamada os Estudos Gerais, em Lisboa, e que depois passa para Coimbra. Ora, é dentro desta visão que desde longa data, por exemplo, há um documento que prova a existência de comerciantes portugueses no século XII em La Rochelle e peregrinos de longa duração em Rocamadour, do século XII também. E, portanto, estas relações, já não quero falar do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, que também são milhares, mas queria falar era sobre esta origem. E, portanto, é por formação profissional, naturalmente, queria-lhe pôr esta questão sobre, uma vez que a sua esposa foi professora, no ensino em França, muitas escolas fechadas. Houve contestação pelo fecho das escolas. Numa outra questão, e para terminar, dizia-lhe o seguinte, uma vez que é presidente da Central Sindical importante, pensa que a pandemia, quer a dívida pública, tem comprado a paz social na Europa e principalmente em França também, como em Portugal. Pensa que há uma compra desta situação para haver paz social e não haver tanta contestação depois dos gilets jaunes que estiveram em França e fizeram aqueles movimentos durante várias semanas. Muito obrigado. Eu vou colocar a mesma questão aos três oradores, digo aos três porque temos indicação de que o Pierre Jorge neste momento não está online, portanto para o José, para o José Luís Santillana e para o Rafael Ponga. O tema central do nosso seminário é a questão do turismo, aquilo que nós chamamos o rosto da precariedade laboral. Pergunto-vos concretamente, em cada um dos vossos países, ou no caso do Rafael, que é o presidente da Plataforma Internacional de Imigração e de Cooperação, se tivessem que indicar uma medida-chave para combater o que é que nos vossos países, qual era a medida que encontravam mais determinante-chave para podermos começar a inverter esta situação? Obrigada. Mais alguma questão? Mais ninguém tem nada a perguntar, então agradecia. Passo a palavra à mesa. Oui, merci. Alors, je ne vais pas revenir sur la partie historique qui a été bien développée, mais c'est la démonstration que l'Europe ne date pas d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 50 ans, mais notre espace européen, notre civilisation européenne est bien plus ancienne et bien plus vieille. Les universités dont il a été question, donc ces échanges qui étaient à la fois humains et culturels, mais aussi commerciaux, existent depuis des siècles et des siècles, depuis le Moyen-Âge. Et peut-être qu'il faut qu'on retrouve ce sens de notre civilisation commune et qu'on sache aussi la protéger. Aujourd'hui, la question est face à la pandémie. Sur la fermeture des écoles, c'est une démonstration, en tout cas en France, mais je pense un peu partout en Europe, de la responsabilité des populations. On a une pandémie,
On nous demande des efforts et globalement, on voit que les populations les acceptent assez bien parce que c'est un effort considérable qui est demandé face à du concret et avec des gouvernements qui ont pris un certain nombre de mesures pour faciliter les choses. Notamment quand les enfants ne vont pas à l'école et que les parents travaillent, le fait de permettre à des parents de rester chez eux pour s'occuper de leurs enfants était une bonne chose. Ce qui pose le problème peut-être derrière de comment on construit une vie familiale équilibrée entre le travail et le devoir d'éducation des enfants. Et peut-être que nos sociétés devraient se poser la question, est-ce que l'emprise économique que nous subissons en permanence ne va pas à l'encontre de l'éducation et du devoir d'éducation des enfants? Et comment résoudre ce problème tout en laissant à chacun la possibilité de travailler? Là, il y a une vraie question. Mais globalement, ça s'est bien fait, avec des mesures sanitaires en France qui n'étaient pas les mêmes entre les lycéens, les étudiants, les écoles primaires, les écoles maternelles. Donc, un équilibre qui s'est fait, qui a été assez respecté. Et j'en viens à la question de Maria. Ce qu'on a vu dans cette pandémie, c'est à la fois une responsabilité, des mesures qui sont prises, mais en même temps, il faut aussi se poser la question du contrôle des populations et des atteintes aux libertés essentielles. Et faisons attention à ce que la pandémie ne serve pas à réduire nos espaces de liberté, la liberté de déplacement, qui est une liberté essentielle, la liberté de voir les autres. En France, il y a eu des drames et il y a des choses qui sont, à mon sens, inacceptables. On a interdit à des enfants, à des proches, d'aller voir leurs parents mourants. On leur a interdit cette présence. On a interdit la présence des proches à des obsèques. Eh bien, ça, c'est tout sauf faire œuvre d'humanité. Et attention à ce qu'on ne prenne pas des habitudes qui nous déshumanisent parce qu'il y a une crainte par rapport à une pandémie. Et pour répondre directement à la question de Maria, la mesure clé, eh bien, la mesure clé, je dirais, la principale pour moi, c'est que ceux qui ont la connaissance du risque, de ce qui se passe, nous disent la vérité. Comment peut-on fonctionner dans des sociétés où l'on ne sait pas si les responsables nous mentent ou nous disent la vérité? Et pour un certain nombre de ces responsables, ils veulent toujours répondre à la question même s'ils n'ont pas la réponse. Médicalement, on le voit. En France, le ministre de la Santé nous a affirmé que les masques ne servaient à rien. 3 mois après, le même, qui est médecin, nous affirme que les masques sont indispensables. Personnellement, je ne sais pas s'ils ne servent à rien ou s'ils sont indispensables. Ce que je sais, c'est que si je suis à un poste à responsabilité et que je ne sais pas, eh bien je dis, je ne sais pas. Et donc, moi, je demande que la vérité soit dite et l'ignorance. Nous sommes tous des ignorants par rapport à l'ensemble de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut savoir. Mais l'ignorance, on doit avoir le courage de dire « je ne sais pas ». Rafael, faz favor. Sí, a mí solo me queda añadir muy brevemente que lo que acaba de decir es quizás lo más preocupante de todo. Es decir, lo que acaba de decir el señor Tuvenel es lo más preocupante de fondo. Es decir, cuando hablamos del turismo, de la movilidad, de los transportes, en realidad lo que estamos viviendo es una limitación de las libertades. Una limitación de las libertades. Hemos visto cómo se han reducido libertades fundamentales, desde la libertad religiosa a la libertad de información, y esto es quizás lo más preocupante. ¿Que es una consecuencia de una situación extraordinaria? Sí, pero que hay que recuperar rápidamente.
no solo hay que recuperar el empleo y la economía, hay también que recuperar otros aspectos de nuestra vida social y de nuestra vida política como europeos, y nos hemos dado un sistema de libertades y de bienestar. Por lo tanto, la recuperación de la pandemia no es solo una cuestión puramente sanitaria, es una cuestión también, insisto, de recuperación del empleo, de recuperación del trabajo, pero también de recuperación de las libertades. Este es un punto que creo que es clave y en el que debemos estar muy pendientes, porque nunca sabemos muy bien por dónde van las cosas en esta situación en la que vemos que hay una situación sanitaria extrema, pero con intereses internacionales distintos de determinados países, que son intereses económicos, lo vemos con las distintas marcas de la vacuna, pero son intereses económicos, pero son también intereses de presencia y de influencia política en el ámbito internacional, en la comunidad internacional. Y el problema es que eso afecta a cada uno de nosotros, en su comportamiento y en nuestras libertades. Por supuesto, si hay limitaciones a la movilidad, pues afecta a esa libertad, a la libertad de circulación y a la libertad de ir y venir, porque hemos tenido limitado incluso para ver a la propia familia. No ya solo para el turismo, digamos, de ocio o el turismo de relax, no, simplemente incluso para ver a la propia familia ha habido estas limitaciones. Por lo tanto, la recuperación tiene que ser completa, pero efectivamente hay un aspecto muy profundo, muy político en el sentido más amplio de la palabra, que es la recuperación de las libertades. Luis, por favor. Bueno, dos cositas muy breves, ¿no? Una, pedirle al gobierno, a los gobiernos, transparencia en la gestión, es decir, que cuenten las cosas como son, que sean más transparentes y que dejen en manos de los expertos, de los científicos, con esa transparencia, lo que es la gestión sanitaria, la gestión de la pandemia, y no se utilice la gestión de la pandemia con fines políticos. Y no se intenten hacer experimentos de ingeniería social con este tipo de situaciones, que me parece que en algunos momentos se puede haber intentado, ¿no? Con algún tipo de confinamientos o simplemente utilizando el confinamiento o no, determinadas recortes de libertades para atacar determinadas formas de gobernar o distintas maneras de pensar distintas a la posición dominante. Entonces me parece que esto es clave. Y desde el punto de vista práctico, para los trabajadores en esta situación, yo apostaría mucho por lo que os comentaba antes, la recualificación profesional, es decir, formación, formación y formación, es decir, adecuar nuevas cualificaciones, nuevas competencias profesionales, y eso implica un plan a medio y largo plazo. Y me parece que si hacemos eso, podremos salvar la situación de mucha gente y que pueda la gente vivir dignamente de su trabajo, que es lo que dignifica a la persona. Gracias. Obrigado. Muy bien, Luis. Penso que vamos terminar este painel. Quero agradecer aos intervenientes, ao José Ftovenel, ao Rafael, ao José Luís, ao Pierre Jorge, pelas vossas apresentações. Quero agradecer também a todos pela vossa presença e vamos passar ao almoço, que será no 5º piso. Lamentavelmente não podemos convidar o Rafael, o Pierre Jorge e o José Luís para almoçar, mas será para a próxima, certamente. E agradecer também a todos os que estão online, que também será para a próxima, certa vez que irá almoçar connosco. Obrigado, bom dia.